Hola amigos, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos una reflexión y meditación muy especial llevada por el padre José Guillermo Ortega, quien actualmente se encuentra en Curazao, pero él perteneció a nuestra parroquia Nuestra Señora de Coromoto y por tanto es un sacerdote cercano a este ministerio Juan el Bautista. Les invitamos a escuchar, a dejar que Dios hable a nuestra vida, pues una enseñanza bastante enriquecedora que nos lleva a meditar y a ver esa figura de Jesús como buen pastor. Así que bueno, abran su corazón o abramos nuestro corazón para que sea Él mismo que hable a nuestra vida. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario y las lecturas giran en torno a la figura de Jesús como el buen pastor, que siente compasión, ternura, aquel que puede estremecerse y tiene la total empatía ante el sufrimiento y la desdicha de aquel que lo busca sinceramente, de aquel que se encuentra abatido, que se encuentra sin ilusión, sin esperanza. El profeta Jeremías en la primera lectura y el salmo responsorial, que es el Salmo 22 o 23, dependiendo de la numeración bíblica, nos presenta a el enviado del Padre que viene a reparar el mal que otros pastores, los malos pastores, han hecho. Antes de entrar en el Evangelio, yo quiero mencionar brevemente cuáles son estos males que los malos pastores han causado. En primer lugar, los malos pastores han dispersado a las ovejas y las han asesinado, le han causado la muerte. Esto podemos entenderlo en un sentido espiritual y en un sentido literal, en el sentido de la realización histórica, la concreción histórica de esta palabra que el Antiguo Testamento nos ofrece. Pero el profeta Jeremías no se queda allí. El profeta Jeremías comienza también a explicar que todo esto sucede y a raíz de esto el Señor, viendo cómo los otros hacen mal, Él va a suscitar a un pastor, a uno que va a continuar y va a desarrollar la obra inversa, la obra del bien, llamando a las ovejas dispersas, curando a las enfermas, dando vida a aquellas que ya se encuentran en situación de muerte, aquellas que ya lo han perdido todo, que se han perdido, que se han descarriado. Y termina la lectura diciendo que Israel tendrá un caudillo, Israel tendrá a uno que podrá reunir y podrá ser un buen pastor según el corazón de Dios. Mirad que llegan los días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo y reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Luego tenemos una lectura que también es bastante consoladora, que es la de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que continúa el himno maravilloso cristológico que escuchamos la semana pasada y que nos invita a poder entender que Jesucristo, Él es nuestra paz. Él es el que hace de los dos pueblos, tanto judíos como griegos, los gentiles, un solo pueblo en su propia carne, en su propio ser. Jesucristo es aquel que da coherencia y sentido a toda la existencia humana, a toda la historia de la humanidad. Vamos a detenernos ahora en el Evangelio de San Marcos. San Marcos en el capítulo 6, del versículo 30 al 34, nos presenta algo interesante en conexión con todo lo que ya hemos visto en los otros 5 capítulos hasta este momento. Vemos a un Jesús que domina los elementos cósmicos, la naturaleza, un Jesucristo que tiene el poder de dar la vida, de sanar, de curar, de perdonar. Y aquí estamos ya preparando un discurso, que es el discurso que se da a raíz
de la multiplicación de los panes y los peces que veremos después. Pero este texto del Evangelio, este capítulo 6, ya en este momento, nos presenta a Jesús en una situación concreta, bastante particular. Y si podemos verlo con detalle, Jesús, después que ha enviado a sus apóstoles, los ha escogido, llamado por su nombre, los envía de dos en dos para anunciar el reino, para expulsar demonios, para curar a los enfermos. Luego, cuando los apóstoles llegan y cuentan sus experiencias, una especie de convivencia o retiro espiritual que Jesús quiere tener con ellos, Jesús se ve obligado a cambiar sus planes, porque la gente le sigue. La gente discierne la presencia de Jesús en medio de ellos y por eso Jesucristo tiene que cambiar este deseo de estar a solas en oración, en retiro con sus discípulos para escucharles, para animarles, para explicarles los secretos del reino, y se encuentra en una situación que vamos a ver a continuación. Leamos el Evangelio, este Evangelio que hoy se nos regala como una palabra de vida, como palabra de salvación, y que realmente espero que nos ayude a todos a poder entrar en este domingo maravilloso donde el Señor nos invita a poder escuchar la voz de Dios como las buenas ovejas, a poder reconocer a Dios como aquel que nos guía, que nos salva, y no endurecer nuestro corazón, sino poder seguirle a Él, abandonar un poco nuestras estructuras y nuestros pensamientos y acogernos a esta palabra de vida que el Señor nos regala hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio? Hagamos una lectura meditada y dialogada con el texto que el Señor nos da para este domingo. Vemos que los apóstoles volvieron a reunirse después que habían sido enviados a anunciar el reino. Después, inmediatamente, la invitación de Jesús a irse a un sitio tranquilo a descansar. Estamos en el tiempo de vacaciones, por lo menos en estos lugares aquí podemos darnos un poco ese lujo. Hay regiones donde no, pero por lo general es el tiempo de pausa entre la escuela, la universidad y el siguiente año escolar. Los que pueden viajar pues están viajando en este momento. En todo caso, el Señor nos invita a poder descansar, y este descanso puede ser el físico, pero más importante que el físico es el cansancio espiritual, y de ahí el deseo de poder descansar, porque a veces yo lo veo por mi propia experiencia pastoral, no tengo tiempo ni siquiera para comer o para poder dedicar un tiempo para mí mismo. Tengo que escaparme o inventarme algo para poder hasta ir a hacer una diligencia personal que no tenga que ver con el trabajo de la parroquia. No es tan fácil, no es tan simple. Si esto me pasa a mí, también les pasa a ustedes. Una situación que a veces no tenemos tiempo para poder rezar, un tiempo de calidad, para poder entrar en oración profunda, para poder estar solos con el Señor, para poderle escuchar sin ruidos, sin televisión, sin internet, sin celular. Un tiempo para poder dialogar con Él, un tiempo para estar a solas, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en su presencia. Esto es lo que el Señor quería. Se les acerca: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.
Eran tantos los que le seguían que era imposible esto. Y Jesús discierne que tienen que irse aparte. Pero se fueron y les vieron, supieron dónde estaban, los siguieron. Son los verbos que se utilizan en el texto. Fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado, pero muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, de todos los pueblos, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Y cuando Jesús se baja del barco, desembarca, Jesús ve a una multitud, a un pueblo, el pueblo anunciado ya en la primera lectura del profeta Jeremías, que la comenté al inicio, en la introducción. Jeremías, el capítulo 23, del versículo 1 al 6. Este pueblo disperso, este pueblo que ha vivido sin pastor, este pueblo que se encuentra en una situación de miseria humana, en el sentido antropológico más completo, pero también en el sentido espiritual, con carencias, con debilidades, con heridas. Y el Señor ha prometido que la luz, que el buen pastor vendrá, un pastor que tiene en su ser el corazón de Dios. Y esto es lo que el Señor cumple al decir: les pondré pastores que les pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna oveja se perderá. Este es el deseo de Dios, y esto es lo que Jesús representa aquí en el Evangelio. Cuando Jesús ve esta multitud, le dio lástima de ellos. Esta es la traducción que la versión española de los textos bíblicos para el domingo tiene. Pero realmente la palabra no es lástima, la palabra es compasión. Como Dios no puede padecer, Dios se hace hombre, y este hombre sí puede padecer o compadecerse. Dios es impasible, es un atributo divino. Pero cuando Dios se compadece, significa que puede padecer junto a otro. El Dios eterno, el Padre eterno, no puede hacerlo. Al hacerse hombre y se hace Emmanuel, sí puede compadecerse. Sufre con el otro y, como decía antes, siente la perfecta empatía ante el sufrimiento del otro. ¿Qué significa la empatía? Que yo tengo esta capacidad de poder experimentar en mi propio ser las emociones y sentimientos de otra persona que es distinta a mí. Pero yo puedo ponerme en su lugar, puedo ponerme en su zapato y entiendo su dolor. Esto es lo que hace Jesús. Jesús se compadece, sufre junto con nosotros. Él tiene esta compasión que hace que su ser se estremezca. Y más que lástima, como si Él fuese más que nosotros y se compadece de un pobrecito, no es tanto en este sentido, sino en el sentido que Jesús se mete tanto en nuestra historia y se ha hecho tan igual a nosotros que entiende nuestro sufrimiento. Se ha hecho igual en todo a nosotros, excepto en el pecado, pero se ha hecho igual a nosotros. Y esto es lo que el Señor nos quiere regalar hoy entender. Que el Señor nos conoce profundamente, que el Señor puede penetrar nuestra historia, nuestra vida, y por eso el miedo, el temor será arrancado, porque el Señor se hace uno con nosotros y se pone a nuestro nivel para enseñarnos y alzarnos y llevarnos a una dignidad que nosotros todavía no podemos comprender. Que aunque intentemos explicarla y elaborar sobre todos estos temas, a veces nos quedamos cortos porque no entendemos realmente la sublimidad de este amor. No podemos imaginar tanto amor y tanta capacidad de perdón y de regeneración que el Señor nos da. Jesús ve una multitud y se compadece de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y aquí el Señor viene a ponerse Él en medio de su pueblo, porque ya se cumple la profecía de Jeremías. No temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá, porque todas las ovejas podrán escuchar la voz del buen pastor que conduce a este rebaño hacia fuentes tranquilas y repara sus fuerzas.
porque este rebaño podrá experimentar que aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque el Señor va con el rebaño. El Señor sostiene en medio de la prueba a sus ovejas. Y algo maravilloso que dice el Salmo responsorial al final: tu bondad y tu misericordia me acompañan siempre. Ahora, cuando nosotros vemos la acción de Dios en nuestra vida, a veces el sufrimiento inmediato nos nubla, nos tapa la obra de Dios. Pero ya cuando estamos tranquilos, cuando estamos con calma, cuando ha bajado la presión, el estrés, nos damos cuenta que la obra de Dios era perfecta y que la prueba era necesaria para poder minimizar nuestro ego, nuestro orgullo, y dejar que su gloria brillase un poco más y nos diese la capacidad de poder entrar y penetrar en el misterio eterno del Dios amado. Hay algo que nada podrá quitar de nuestro corazón, absolutamente nada, y es esta experiencia. De todo lo demás nos podremos olvidar o podremos depositar todos estos conocimientos y experiencias en la memoria a largo plazo, pero de la experiencia de un Dios amoroso y misericordioso que nos ayuda, que nos unge con su amor, con su misericordia, esto queda grabado en nuestro corazón para siempre y queda grabado de forma indeleble. Nada lo podrá quitar. Ojalá que tengamos todos esta experiencia de la promesa y del cumplimiento de la promesa, que el Señor nos ha visto como ovejas sin pastor y ha sentido tanto amor por nosotros, que se ha hecho igual a nosotros para rescatarnos, para quitar de nuestros corazones el miedo, para ayudarnos a poder alcanzar la salvación, para poder entender que Él se ha hecho uno con nosotros, uno en todo, uno en el amor. Jesús nos ve y nos ama. Y este amor nos ayuda a poder seguir adelante, a poder seguir no como oveja sin pastor, sino como una oveja que puede confiar y puede descansar, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Y cada vez que tengo hambre o sed, Él me sacia, Él me ayuda, Él me nutre con su presencia y con su amor. Yo les deseo a todos un feliz día lleno de bendición y espero que esta bendición de Dios, este amor de Dios, llegue a todos sus corazones y les ayude a poder entender y comprender, pero de una forma especial, poder experimentar en nuestras vidas, en sus vidas, que el amor de Dios no se acaba, no tiene límite, es eterno, es infinito.